Es que ya había descargado sus listas, pero no sé qué pasó. Ok, ya quedó. Les voy a pasar lista rápido, ¿vale? Aguilar Rodas, José Mauricio. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Achila Moreno, Alan. Carlos Augusto. Presente, profe. Carlos Erixar. Jerónimo Raúl. Ok, Jerónimo Raúl, ¿no está? Diana Camila. Presente, profe. Córdoba Eduardo. Presente. Hernández Valeria. María Fernanda. Presente, profe. Noé Giovanni. Presente. Olva Naideli. Presente, profe. José Esteban. Presente, profe. Profe, creo que me puso falta. ¿Cuáles son tus apellidos? Valeria. Gallegos Hernández. Ajá. Ok. Santos Alejandro. Presente, profe. Christopher Bryan. Mauricio Alonso. Mauricio, ¿no está? Daniel Jesús. Presente. Luis Eduardo. María José. Presente. Mercedes Montserrat. Presente, profe. Lourdes Gómez. Presente, profe. Ana Gabriela. Oscar. Mayreli Elizabeth. Presente, profe. Fernanda Georgina. Ríos Guillermo. Diego Armando. Presente, profe. Diana Paola. Ruth. Sandy Ruth. Presente. Astrid Méndez Astrid. Presente, profe. Torres Ramírez. Presente, profe. Urquín Centeno. Villarreal de la Cruz. Y Vázquez Hernández. Presente, profe. Ya quedó. Villarreal de la Cruz, profe. Profe, Sí. Ana Gabriela igual. Mauricio, ¿y quién más? Carlos Erixar. Sí, profe. Ah, él es, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Es Hernández Macías? ¿Macías Hernández? No. Sí, ya me había hablado. Buenos días, doctora. Yo también aquí estoy.
¿Cuál es tus apellidos? ¿Achila? Achila Moreno. Ya te puse. Ana Gabriela, profe. Gracias, profe. Sí, chicos. Guillermo está en el chat, profe. Ah, sí, está aquí Guillermo. A ver. Guillermo Pérez Ríos, ok. Ya le puse asistencia. Creo que ya no se ve, pero ya se lo puse. Permítame. Jesucristo. ¿Alguien ha tenido dudas con respecto a la tarea? Ni lo han hecho. Sí, Marieli. Profe, yo tengo duda con respecto a la curva de calibración. Ajá. ¿Cuál es tu duda? Sobre los datos de la concentración, ¿serían de los de las diluciones o ya después de los Es después. resultados? Ya Es cuando después. hicimos el experimento. Sí, ya cuando tienes tu curva de calibración, con esa ecuación vas a sacar la concentración de los jugos. No sé si me entiendes. Sí, pero los datos de para hacer la curva serían las diluciones o cómo. Sí, son las diluciones. Ajá. Ustedes tienen su solución madre, que es donde disolvieron su pastilla. Eso tiene una concentración mayor, ¿no? Entonces van a empezar a agarrar ahí cierta cantidad de mililitros para hacer diferentes concentraciones. Y eso es lo que ustedes van a estar titulando, agregándole el yodo, y con esos datos van a hacer ustedes su curva. Esa curva les va a indicar a ustedes qué concentración tienen los jugos, porque se supone que dentro de este rango de concentraciones que ustedes manejan, debe caer la concentración que traen los jugos. Entonces, para eso les va a servir esa curva. ¿Sí, más o menos? ¿Sí? Sí, gracias. Hoy vamos a ver varios conceptos de la unidad 3 y hasta aquí va a venir en el examen de mañana, ¿sale? Son puros conceptos, no es cosa de otro mundo. Bueno, la unidad 3 lleva por nombre reacciones químicas en medios no acuosos. Todo lo que nosotros hemos venido analizando hasta el día de hoy ha sido tomando en consideración que lo disolvemos, que la mayoría de nuestros precursores o de nuestro soluto lo disolvemos en agua, ¿no? Entonces, cuando usamos un solvente diferente al agua, es cuando decimos que estamos hablando de medios no acuosos, ¿ok? Para entrar de lleno a este tema, primero debemos saber qué es un solvente, ¿no? Yo les hice esa pregunta en el cuestionario que les dejé. ¿Alguno de ustedes quiere ayudarme con la definición? Lo que hayan escrito, no necesitan. A ver, Valeria. Voy, profe.
Bueno, yo encontré que los disolventes son sustancias que se utilizan para disolver, extraer o suspender otras sustancias para formar una disolución. Ajá. ¿Alguien más? ¿Tiene otra definición? A ver, Christopher. Ajá. Efectivamente, ¿no? Eso es un solvente, es aquella que tiene la capacidad de disolver otra sustancia llamada soluto. Recuerden que en una disolución, el que va a estar siempre en mayor proporción va a ser nuestro disolvente, ¿no? Y el soluto, pues, va a ser aquel que encontremos en menor proporción. Cuando hablamos de soluto, no solo hablamos de un sólido, también podemos hablar de un líquido, como el caso de lo que hacíamos al principio, que podíamos diluir ácidos en agua para poder obtener una solución con una determinada concentración. Entonces, cuando escuchamos esa palabra soluto, no lo relacionemos únicamente a sólidos, ¿no? El soluto va a ser aquella especie que se encuentra en menor proporción disuelta en un solvente, ¿ok? El agua es considerada o es utilizada como un solvente universal, porque es un solvente protónico. ¿Qué significa esto de disolvente protónico? Significa que el agua, al tener una capacidad o una propiedad anfótera, puede donar un protón, lo que nosotros ya habíamos visto en clases anteriores, ¿no? Es esta... ¿Sí ven mi cursor? ¿Jóvenes? Sí, profe, sí se ve. ¿Sí? Ok, entonces el agua, como ustedes saben, tiene la capacidad de poder donar un protón, ¿no?, a otra partícula de agua, que es el proceso que nosotros le conocemos como autoionización. Cuando el agua es capaz de compartir este protón, pues se forman estas especies que ya hemos venido estudiando, ¿no?, que son los iones hidronio y los iones hidroxilo, ¿no? En esta molécula podemos observar cómo es que el agua es capaz de donar otra molécula de agua y puede formar oxígeno protónico, ¿ok? Pero ¿por qué el agua es capaz o es considerada como un solvente universal? Ustedes saben que el agua tiene esta característica de ser una molécula polar, ¿no? ¿Qué significa que sea una molécula polar? Significa que en ella existe una distribución irregular de lo que es la densidad electrónica, o lo de que son estas cargas, ¿no? Las cargas parciales positivas y las cargas parciales negativas. Pero ¿qué le da al agua esa característica de tener cargas parciales positivas y cargas parciales negativas? Ustedes saben que el enlace que hay entre el átomo de oxígeno y sus dos átomos de hidrógeno es un enlace covalente. ¿Por qué? Porque el oxígeno está compartiendo, el hidrógeno está compartiendo su único electrón con el oxígeno para que el hidrógeno pueda completar su capa. Ustedes saben que el hidrógeno, para poder completar su capa solo necesita 2 electrones. Entonces, como solo tiene uno, necesita otro. Entonces, lo que hace es pedírselo prestado al oxígeno y por eso es que forma un enlace covalente con el oxígeno. Sin embargo, el oxígeno todavía, como solo únicamente está compartiendo 2 pares de electrones, le quedan otros 2 pares de electrones libres, es decir, le quedan 4 electrones libres en esta parte, ¿no? Imaginemos que está en esa parte. Entonces, esta característica de tener estos electrones no enlazantes es lo que le confiere a la molécula de agua tener una carga parcial negativa. ¿Ok? Entonces, esta atracción electrostática que hay entre una molécula y otra de agua, es decir, entre su
parte que está cargada negativamente, que son los átomos de oxígeno, y la parte que está cargada positivamente de otra molécula de agua, se forma un enlace que le conocemos como puente de hidrógeno, ¿ok? Pero únicamente se debe a lo que es la atracción electrostática entre las cargas parciales positivas y negativas. Entonces, esta característica polar es lo que hace que la molécula el agua sea considerado una molécula polar y pueda usarse como un disolvente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Por ejemplo, si nosotros tenemos cloruro de sodio, ¿no? Queremos disolver cloruro de sodio. Ustedes saben que los iones cloro y los iones sodio se disocian por una parte. ¿Pero por qué hacen esto, no? Cuando nosotros ponemos el cloruro de sodio en contacto con el agua, la carga parcial positiva, que en este caso son los átomos de hidrógeno, se van a sentir atraídos por la carga negativa de este compuesto iónico. Entonces, como se sienten atraídos, empiezan como a secuestrarlos, ¿no? A llamarlos. Y eso hace que la energía reticular que forman estos cristales empiece como a, ¿cuál es la palabra? Como a desdoblarse, como a ceder, ¿no? Entonces, el agua, la misma molécula de agua empieza a arrancar a los iones cloro, pero por la parte positiva, es decir, que por las cargas parciales positivas que tiene la molécula de agua, empieza a robar a los átomos, a los iones con cargas negativas. Lo mismo sucede con el sodio, pero en este caso es la parte parcial negativa de la molécula de agua, en este caso el oxígeno, que empieza a sentirse atraído por estos iones sodio que tienen cargas positivas y empiezan a arrancarlas de la estructura cristalina de la molécula de cloruro de sodio. Si ustedes observan aquí en la figurita, pueden observar que el cloro lo están arrastrando los átomos de hidrógeno. ¿Sí lo pueden ver? Está muy chiquito, pero ¿lo pueden ver? No. Sí. Sí. Ajá. Son los rojos los que están pegados al oxígeno, pero como tienen esa carga parcial positiva, empiezan a atraerse con la carga negativa, ¿no? Del cloro, y por eso es que empiezan a arrancarlo de la estructura. Igual sucede con el sodio, empieza a sentirse atraído lo que es el oxígeno. Si ustedes observan, son los átomos de oxígeno los que empiezan a atrapar, aquí están, empiezan a atrapar al sodio y lo arrancan de su estructura. Es así como ocurre este proceso de ionización o este proceso de poder diluir un soluto, ¿no? En un solvente. Aquí se puede apreciar de mejor manera cómo la parte cargada negativamente de la molécula de agua empieza a rodear a la carga, al ion positivo, ¿no? Del soluto. Igual lo mismo sucede acá. La parte cargada positivamente, que es el lado de los hidrógenos, empieza a rodear al ion negativo del soluto. Este proceso en el que una molécula de agua rodea un ion tiene un nombre. Y yo les pedí que ustedes investigaran cuál era el concepto de solvatación. ¿Alguno de ustedes me quiere ayudar con ese concepto? Lo que escribieron en su cuestionario, no me tienen que explicar. A ver, Christopher. A ver, alguien que no sea Christopher. Sé que te gusta participar, pero le demos la oportunidad a los demás. A ver, Ruth. Yo encontré que solvatación es un proceso en el que se produce una reacción química. Durante este proceso, y tanto el soluto como el disolvente se combinan para formar enlaces de electrones covalentes débiles. El proceso de solvatación está estrechamente relacionado con la disolución y la solubilidad
con la distinción técnica de que crea un estado estable en la solución donde las cargas iónicas del soluto y el solvente se cancelan entre sí para formar una carga neutra general. Efectivamente. ¿Alguien tiene una definición diferente a la de Ruth? Yo sé que es muy temprano, pero hay que tratar de participar, jóvenes. A ver, Diego Armando Rodríguez, ¿qué encontraste tú por solvatación? Diego Armando. A ver, Daniel de Jesús. Yo encontré que la solvatación es la acción de disolver una sustancia o líquido en otro, igual que simplemente repartir las moléculas que constituyen cada una de las dos partes. Ajá. Es más o menos lo que tenemos aquí en las diapositivas, ¿no? Esto es el proceso de solvatación, es decir, que cuando nosotros empezamos cuando el agua, empieza a separar estos iones, los iones positivos y los iones negativos, si ustedes observan, como les comentaba anteriormente, es la parte cargada, parcialmente negativa de la molécula de agua que empieza a robar o a arrancar estos iones negativos. Pero ¿qué hace que estos iones negativos y positivos no se vuelvan a unir? Recuerden que las cargas opuestas se atraen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que estos dos iones no se unan? No se vuelvan a querer unir porque se sientan atraídos. Justamente es este proceso de solvatación. Es decir, que la molécula de agua empieza a rodear. Bueno, no solo una, ¿no? Imaginaos que una molécula de agua viene y me arranca a mi cloro, ¿no? Que es el que está cargado negativamente. Entonces, aquí alrededor hay más moléculas de agua que se sienten atraídas por este mismo cloro y empiezan a rodearlo por la parte cargada positivamente, ¿no? Entonces, este proceso de enrejamiento o de enjaulamiento es lo que nosotros le conocemos como solvatación. Como estas moléculas están enjauladas, estos iones, tanto el positivo como el negativo, ya no pueden atraerse porque es como si le pusiéramos una barrera. Es por eso que nos permite que nosotros tengamos ionizada o disuelta estas especies tanto en cationes como en aniones en una solución. A esto le conocemos como solvatación. Y es lo que les decía, que nos va a impedir que otra vez vuelvan a atraerse estos iones que ya se separaron en algún momento. ¿Sale? ¿Dudas de esto? No, profe. ¿No? Acá este es un video muy pequeñito, no sé si no nos va a dar tiempo de verlo, pero lo voy a dejar ahí por si lo quieren ver. Es un video de 2 minutos que igual explica ese proceso de solvatación. ¿Sale? Esto es lo que les decía, que el agua pues ha sido considerada durante décadas como el disolvente por excelencia. Esto por sus diferentes propiedades físicas, sus propiedades químicas y a lo que le llamamos esta polaridad de la molécula, ¿no? Sin embargo, hay ciertos compuestos o ciertos solutos que no se disuelven en el agua. ¿Okay? Entonces es por ello que nosotros necesitamos utilizar otro tipo de disolventes. Entonces cuando nosotros usamos un disolvente ajeno al agua, que no sea el agua, es cuando hablamos de disolventes no acuosos. Generalmente la mayoría de los disolventes que utilizamos son disolventes orgánicos. En esta tablita yo les indico los disolventes que más se utilizan. Por ejemplo, el hexano y el tolueno se utilizan mucho para disolver lo que son grasas. Lo usamos mucho cuando en los procesos estos de obtención de biodiesel hay una parte de este proceso donde tenemos que diluir o arrastrar
este biodiesel que se produce, y lo hacemos justamente con este tipo de solventes, ¿no? Con hexano. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las grasas pues no se pueden disolver en el agua, ¿no? Entonces es por ello que es necesario utilizar otro tipo de solventes. Hay también sales que no se disuelven en agua. Yo manejo una sal que se llama nitrato de bismuto. Esa sal nunca la logré disolver en agua, así que tuve que utilizar un solvente orgánico. Entonces, dependiendo de lo que ustedes quieran, el soluto que ustedes quieran disolver, es el solvente que ustedes van a tener que seleccionar. ¿Sale? Una de las propiedades importantes o de clasificación que tienen los disolventes es una propiedad llamada constante dieléctrica. Esta constante dieléctrica está asociada a la capacidad que tiene un disolvente para pues, diluir un soluto, ¿no? La literatura nos dice que mientras más pequeña sea la constante dieléctrica, menos capacidad de disolver va a tener. ¿Por qué? Porque no es capaz de romper estas fuerzas intermoleculares que hay entre los iones del soluto. Entonces, como este tipo de solventes no tienen esta, por así decirlo, esta fuerza para poder disolver estos iones, entonces por eso es que disuelve una parte, pero otra parte queda completamente entera, no logramos un proceso de dilución al 100%. Todos los solventes, todos tienen una constante dieléctrica. Si ustedes en algún momento quisieran seleccionar un disolvente, lo que tienen, una de las cosas o las referencias que tienen que tomar en cuenta o de las propiedades es justamente esta constante dieléctrica. ¿Ok? Cuando tenemos una constante dieléctrica muy grande, eso significa que nosotros somos capaces de romper estos iones que forman a nuestra molécula, ¿no? Y así podemos obtener un disolvente totalmente disociado. El agua tiene una constante dieléctrica muy, muy grande, es una de las más grandes, uno de los solventes que tiene una constante dieléctrica muy grande, por eso es que también es considerada como un solvente universal. Ok, bueno, vamos avanzando. La clasificación de los disolventes también hay en solventes polares y solventes no polares o apolares. Esa pregunta también se las hice. ¿Alguno de ustedes me quiere apoyar con lo que encontró en lo que son la clasificación de los disolventes? ¿Jóvenes? A ver, Alan, ¿qué encontraste por clasificación de disolventes? Alan. Ajá, por ¿Qué encontraste? clasificación de disolventes, dijo. Ajá. O solventes, creo, no sé qué puse. Estoy buscando mi USB, doctora, porque ayer desordenaron mis cosas y no lo encuentro. Y es la verdad, ¿eh? Sí lo hice, ahí le mandé la tarea. Lo hicieron, pero ni leyeron su tarea, creo. No, sí lo leí, pero esa me costó mucho encontrar. A ver, Diana Paola. Es la clasificación de los disolventes, ¿verdad? Ajá, sí. Bueno, yo encontré los solventes polares y apolares. Los solventes polares son sustancias cuyas moléculas, la distribución de la Permíteme, nube. Diana. Perdóname por interrumpirte. Alan, ¿puedes apagar tu micrófono? Ahora sí, Diana. Ah, sí, profe. Son sustancias en cuyas moléculas la distribución de la nube electrónica es asimétrica. Por lo tanto, la molécula presenta un polo positivo y la otra negativo separados por una cierta distancia. Y en el solvente apolares son sustancias de tipo orgánico y en cuyas moléculas la distribución de la nube electrónica es simétrica. Por lo tanto, estas sustancias carecen de polo positivo y negativo en sus moléculas. No pueden considerarse dipolos permanentes. Esto no implica que algunos de sus enlaces sean polares. Todo dependerá de la geometría de sus moléculas. Ajá, efectivamente, ¿no? ¿Qué nos quiere decir
Bueno, lo que nos acaba de leer Diana es que una molécula polar o un disolvente polar es cuando tenemos esta distribución no equitativa o asimétrica de la densidad electrónica. Es decir, a ver, no sé si tengo una imagen. No tengo. Es decir, imaginemos esta, ¿no? Imaginemos esta molécula. En este caso, como el agua es una molécula polar, ustedes pueden ver que tenemos, si lo viéramos esto como nubes, podríamos ver que esta parte sería la que está en mayor proporción. ¿Por qué? Porque tiene una carga parcial justamente a que el oxígeno es un átomo muy electronegativo, ya que tiene estos 4 electrones no enlazantes libres. Entonces, esto le confiere a esta molécula esta distribución de densidad electrónica más desplazada hacia el oxígeno. Entonces, imaginemos que ahí tenemos una nube muy, muy densa y en la parte del hidrógeno tenemos una nube muy, muy pequeña. Entonces, esta distribución de densidades electrónicas es lo que le confiere a las moléculas esta característica de ser polares. Obviamente no solo hay no solo el agua es una molécula polar. Si vemos otros solventes como el bromuro de flúor, me parece. El flúor es un elemento muy, muy electronegativo. Y cuando nosotros lo ponemos con estos 3 enlaces es que no se llama así, no recuerdo, pero es BF3, es boro y flúor. Entonces, cuando nosotros ponemos estos 3 enlaces con el boro, si nosotros imagináramos, es que no tengo la manera de cómo escribir aquí, pero si imagináramos la geometría de sus enlaces, podríamos ver que, ¿cuál era esta? No recuerdo el nombre de la... Bueno, que las cargas no dan cero, ¿no? Siempre vamos a tener una diferencia de cargas, una diferencia de esta nube electrónica. Molecular. Esto de geometrías moleculares ustedes debieron haberlo visto en química orgánica 1 probablemente, o en inorgánica. Ahí se ven estas geometrías moleculares. Cuando ven estructuras de Lewis y todo eso, también ahí debieron haberlo visto. Entonces, bueno, a eso se refiere con un disolvente polar, ¿no? Cuando tenemos estas cargas parciales negativas y positivas, pero que no son asimétricas. Y generalmente vamos a encontrar siempre enlaces entre el oxígeno y el hidrógeno. Esa va a tener una de las cosas que debemos o que vamos a encontrar en las moléculas es que vamos a encontrar átomos con electronegatividades diferentes. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros, por ejemplo, vemos una molécula y el enlace principal, el que está formando estos ¿cómo decirles? Bueno, en este caso el carbono y el hidrógeno, si nosotros hiciéramos una diferencia de electronegatividades, no debe ser muy, muy grande. Y generalmente estos disolventes no polares van a ser siempre de tipo orgánico. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar enlaces entre el carbono y el hidrógeno. ¿Ok? Entre los solventes, como les comentaba, vamos a encontrar clasificaciones de polares y no polares, y dentro de los polares vamos a encontrar solventes próticos y apróticos. ¿Pero qué significa esto de solventes próticos y apróticos? Los disolventes próticos son aquellos que son capaces de formar puentes de hidrógeno, es decir, aquellos también que son capaces de donarme
un- una carga positiva o un átomo de hidrógeno, ¿no? Y vamos a encontrar siempre estos enlaces entre el oxígeno y el hidrógeno y entre el nitrógeno y el hidrógeno. Los disolventes apróticos son aquellos que no van a formar puentes de hidrógeno y son disolventes polares que no tienen o que no vamos a estar encontrando estos enlaces entre el oxígeno y el hidrógeno o entre el nitrógeno y el hidrógeno. Un ejemplo de disolventes apróticos son estos. Si ustedes observan, al menos aquí, el enlace principal, tenemos un enlace entre el azufre y el oxígeno. Esto es lo que le da la característica a un solvente aprótico, que no va a estar conectado a un hidrógeno o que no va a estar conectado a un nitrógeno. ¿Okay? Entonces, en este caso, como tenemos el átomo de oxígeno es mucho más electronegativo, la densidad electrónica va a conferirle mayor peso. ¿Okay? Entonces, esa es una de las características de los solventes apróticos, que no vamos a encontrar enlaces entre el hidrógeno y el oxígeno y que no van a estar formando puentes de hidrógeno debido a la interacción electrostática que existe entre el átomo más electronegativo y el átomo menos electronegativo. Bueno, ya falta poco. ¿Cómo nosotros vamos a seleccionar un disolvente? Es muy importante a la hora de seleccionar un disolvente para poder disociar o disolver un soluto. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta muchas consideraciones. Dependiendo del experimento que vamos a estar realizando, hay muchos experimentos que requieren que esta disolución la llevemos a temperaturas muy, muy altas, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que seleccionar o que observar es el punto de ebullición de los disolventes que vamos a estar utilizando. Si utilizamos un disolvente, imaginemos que tenemos una solución, no sé, un soluto apolar y un disolvente apolar, ¿no? Pero resulta que mi disolvente tiene un punto de ebullición muy, muy bajo y mi experimento yo necesito llevarlo a temperaturas muy altas, por ejemplo a 500 grados. Puede ser que en este proceso de elevar mi temperatura ocurra una evaporación de este solvente. Y si yo tengo un sistema cerrado, esta acumulación de presión o de gas de este solvente puede hacer que mi sistema cerrado explote. Entonces, por eso es muy, muy importante verificar las condiciones de mi experimento para poder determinar qué tipo de disolvente vamos a estar utilizando. Una vez nos pasó a nosotros que un compañero estaba haciendo un experimento en un horno de microondas, no un horno de microondas como el que tiene en casa, sino es uno específico para materiales. Estos tienen unos pequeños reactores adentro y resulta que el disolvente que él utilizó no aguantaba las condiciones de presión del reactor y otro no aguantó la temperatura. Entonces lo que hizo fue que explotó adentro del reactor y pues abolló todo el sistema, ¿no? Entonces, puede pasar que haya un accidente en el laboratorio, que salgan lastimados, y la otra, pues, que es el daño de los equipos, ¿no? En este caso, si ustedes están en un trabajo y dañan un equipo, pues, una o los corren o dos los hacen pagarlo, ¿no? Y son equipos muy, muy caros. Entonces, es por ello que es necesario elegir bien el tipo de disolvente que vamos a estar utilizando. Una de las reglas que hay que seguir o que hay que recordar es que lo similar disuelve a lo similar. Es decir, si yo tengo un soluto polar, obviamente voy a estar eligiendo un disolvente polar. Si yo tengo un soluto, una molécula apolar, yo voy a estar utilizando un disolvente apolar. ¿Ok? Esto de distribuciones de cargas o de estructuras geométricas para que ustedes determinen si una molécula es polar o apolar, imagino que sí lo vieron en algún momento, sí lo vieron, ¿verdad? ¿O no lo recuerdan? ¿Jóvenes?
En mi caso, profe, yo no lo recuerdo, No lo pero recuerdo. realmente no sé si lo vimos. Cuando dibujaban, ¿no? Cuando dibujaban cuando dibujaban la forma desarrollada de una molécula, y ahí ustedes veían hacia dónde se dirigían los enlaces, si se dirigían hacia la parte de arriba o hacia la parte de abajo, y tenían que hacer como una sumatoria de vectores, y en esa sumatoria de vectores les decía si era igual a cero, si las cargas, si la dirección de estas enlaces, por ejemplo, no sé, eran hacia arriba las dos, como están en cuadrantes diferentes, pues se anulan, ¿no? Entonces la diferencia es cero. Cuando tenemos enlaces que dos van hacia arriba y uno va hacia abajo, pues tenemos una carga de -1. Entonces esa carga o esa diferencia que no me da cero, yo le atribuyo a que es una molécula polar, no polar, perdón. Cuando dan cero son moléculas polares, pero tienen que ver la geometría de su compuesto. ¿Sí vieron eso? No. Yo pensé que sí lo habían visto, por eso no les puse un ejemplo. Profe, ahí en eso se tomaba en cuenta lo que era la electronegatividad, ¿no? Ah, sí, se tomaba en cuenta. Es que creo que sí, pero no recuerdo muy bien. Ah, bueno, pero... Bueno, la cuestión es que tienen que ustedes checar primero si su soluto es una molécula polar o apolar. Ya dependiendo de que si su soluto es polar, pues ya ustedes eligen cualquier disolvente polar. Y uno de ellos pues es el agua, ¿no? La otra es que chequen si su soluto es una molécula no polar, pues obviamente van a elegir un solvente no polar. ¿Por qué? Porque vamos a seguir siempre esta regla, ¿no? De lo similar disuelve a lo similar. Es decir, si yo quiero disolver pintura, por ejemplo, o grasa, obviamente voy a estar, la pintura y la grasa son solventes, son compuestos no polares, entonces obviamente voy a estar eligiendo un disolvente no polar, como cuál, no sé, como el hexano, como el queroseno, etcétera. Generalmente los disolventes no polares siempre van a tener, siempre son estos derivados de los hidrocarburos, ¿no? Los compuestos orgánicos. ¿Sale? Este es un pequeño ejemplo de que si el etanol podría disolverse en agua. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que el etanol se pueda disolver en agua? Sí, ¿no? De acuerdo a lo que les acabo de platicar ahorita, habíamos hablado de que tenemos que tener siempre una molécula que tenga esta diferencia de cargas parciales, ¿no? Lo que hacía el agua con el cloruro de sodio, que como tenía diferencias de cargas, la parte positiva del agua empezaba a sentirse atraída por la carga negativa de mi soluto, y la parte negativa o la carga parcial del agua empezaba a sentirse atraída por el catión, ¿no? del soluto. Lo mismo sucede aquí en el etanol. El etanol es más o menos tiene esta estructura semidesarrollada, estos son carbonos, pero recuerden que tiene en un lado, va a tener un átomo de oxígeno enlazado a uno de hidrógeno, estos enlaces OH que le dan esa característica, ¿no? de ser un alcohol a estos compuestos. Entonces, en esta parte que nosotros tenemos, recuerden que lo que habíamos visto por definiciones es que las moléculas polares siempre van a estar unidas, un oxígeno a un hidrógeno o un oxígeno a un hidrógeno. ¿Sale? Entonces, en este caso, como el oxígeno está unido a un hidrógeno, pues yo puedo deducir que al menos esta parte de la estructura del etanol es polar. Es decir, que
mi átomo de oxígeno va a tener estos electrones no enlazantes que le van a estar confiriendo esa carga negativa a este átomo de oxígeno, ¿no? Y el hidrógeno, pues obviamente va a tener una carga parcial positiva. Entonces, cuando venga el agua, cuando nosotros dejemos caer el etanol en el agua, las moléculas de agua van a empezar a sentirse atraídas únicamente de este lado de la cadena del etanol. Ojo, de este lado de la cadena del etanol, porque es la parte polar, ¿sale? Entonces recuerden la regla, lo similar disuelve lo similar. Entonces, como esta parte del etanol es polar, el agua empieza a sentirse atraída porque también es un disolvente polar. Se empieza a sentir atraída, es decir, el oxígeno que está cargado parcialmente con una carga negativa del etanol empieza a sentirse atraído por estos átomos de hidrógeno del agua y consecuentemente los átomos de hidrógeno de esta estructura del etanol empieza a sentirse atraída por esta parte del agua. Entonces, ahí ocurre este proceso de separación o de ionización. Entonces, por eso es que el etanol es capaz de disolverse en el agua. También tenemos esta parte de esta estructura del etanol que tiene un enlace de carbono-hidrógeno. Recuerden que una de las características de los componentes no polares es que tienen este enlace entre carbono e hidrógeno. Entonces, esta parte como es no polar, no puede disociarse en el agua. Pero ¿qué sucede? Que como la parte hidrofílica o la parte polar de esta molécula de etanol es mucho mayor, entonces le gana esta parte polar a la no polar. Por eso es que el etanol puede disolverse en agua. ¿Por qué le gana? Porque estos enlaces, estas energías de enlace que tenemos aquí son muy, muy pequeñas. Solo tenemos 2 carbonos unidos. Entonces, como es una energía de enlace muy pequeña, por eso es que esta parte polar le gana a esta parte no polar y es así como el etanol puede disociarse o disolverse en el agua. Si hablamos de un alcohol pero que tiene una cadena de carbonos mucho más grande, entonces esta parte polar, que es esta, la que vimos aquí, que ocurre el mismo proceso, como esta cadena de carbonos es mucho más grande y es mucho más difícil romper tantas cadenas, el octanol, el 1-octanol, adquiere o se configura con una característica de compuesto no polar. Entonces, un compuesto no polar no puede disolverse en un compuesto polar como el agua, por eso es que el 1-octanol no se disuelve en agua. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? Y ahí terminamos la unidad 3. ¿Alguien tiene dudas?